Muy bien, entonces en este tercer día nosotros nos vamos a concentrar en la resurrección de Jesús. Vamos a verla o tratar de interpretarla como el grito del Padre en favor del proyecto del reino de Dios. Ya ayer nosotros veíamos que la causa de Jesús, su misión central, es el reino de Dios, ¿no? Y que en función de este reino es que le sobrevino después su muerte, pero como consecuencia del anuncio de este reino. Es decir, el asesinato de Jesús no fue de a gratis, nada más fue porque lo quisiera el Padre así sin más, sino que fue una consecuencia totalmente de misión de anunciar y sobre todo de practicar el reino de Dios, porque como veíamos ayer, el reino de Dios comporta una dimensión religiosa, pero también una dimensión social. Y en lo social hay que poner inmediatamente lo político, pero lo político entendido en su origen, ¿no? Que la política en el origen es el bien o el buen gobierno de la sociedad o de la polis, que es la ciudad, el buen gobierno y el bienestar de todos los demás. Esta palabra de política, pues poco a poco se fue empleando en el gobierno de todas las sociedades, pero lo malo fue que en cierto momento se empezó a hacer más politiquería que política. Sobre todo aquí en México conocemos la politiquería, no la política, ¿no? La política es este cuidado de la polis, de la ciudad y obviamente del bien de los que conforman esta ciudad. Entonces, el reino de Dios, por tanto, comporta una dimensión política, pero también comporta una dimensión religiosa y en lo religioso tendríamos que incluir lo trascendente, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que situar la misión central de Jesús y por lo cual esta misión le trae la muerte. Pero ahora vamos a ver la resurrección entendida como este grito del Padre, porque si nosotros vemos o releemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta casi que el Padre no hace ni dice nada frente a la muerte de su Hijo, ¿no? Y como que ahí los evangelios callan en el sentido de que no presentan al Padre, a Dios Padre, ¿no? Estamos hablando de Dios Padre. No lo presentan, no parece que, entre comillas, parece haber sido o haber abandonado a Jesús en este trance. Pero el Padre no podría intervenir así sin más en la historia humana, ¿no? Así como bajarlo de la cruz directamente porque cuando crea Dios el mundo, pues lo crea con ciertas condiciones. Y una de estas condiciones como seres humanos es la finitud. Es decir, tenemos un principio y tenemos un final. Jesús, como ser humano verdadero, tenía un principio, que es la encarnación, y un final, que debía ser la muerte, fuera como fuera su muerte. ¿No? Que es lo que ayer me preguntaban y yo respondía que en Cristología se le suele llamar el Jesús histórico, ¿sale? Pero entonces parece ser que Dios no interviene aquí. Sin embargo, la intervención de Dios hay que esperarla en el momento de la resurrección, porque es ahí entonces definitivamente donde el Padre va a aparecer en todo este acontecimiento. ¿Alguien me ayuda a leer esta cita que pongo aquí de un teólogo llamado John Sobrino? La resurrección de Jesús, el grito del Padre en favor del proyecto del reino de Dios. La resurrección de Jesús no es simplemente el símbolo del deseo humano de inmortalidad, ni tan solo el triunfo del poder de Dios, sino el triunfo de su justicia sobre la injusticia humana. El resucitado es el crucificado, es la victoria de la gracia sobre el pecado de injusticia. Gracias, Ale. Fíjense, la resurrección de Jesús no es solamente este deseo humano de la inmortalidad, ¿no? Porque hay veces que nosotros, pues lógicamente, ¿no? Aquí en su sano juicio, si le dijéramos ahorita te quieres morir, pues ¿quién en su sano juicio diría que sí? ¿No? Es poco probable esto. Pero bueno.
se va presentando como el deseo del hombre de la inmortalidad. Y si ustedes se fijan, muchos de los avances científicos contemporáneos, ¿qué es lo que están intentando hacer? Alargar la vida en muchos aspectos y desde muchos enfoques, alargar la vida, ¿no? Que ya no se muera relativamente joven, sino que se viva más, con medicamentos, con terapias, con lo que ustedes quieran, pero se está buscando un alargamiento de la vida. En el fondo hay esta especie de deseo hacia la inmortalidad. Vuelvo a insistir, ¿a quién de los presentes nos gustaría morir? Creo que a nadie, mucho menos ver morir o que se muera a alguien que nosotros amamos. Definitivamente no. Pero la resurrección no solamente responde a este deseo de inmortalidad, sino precisamente y sobre todo al triunfo de la justicia sobre la injusticia humana. ¿Por qué? Porque si ya decíamos ayer que el reino de Dios es la causa de Jesús y por lo que lo matan, pero recuerdan que veíamos que lo habían acusado injustamente de blasfemo, cuando no había sido blasfemo, que lo habían acusado de subversivo con el imperio, cosa que también jamás había hecho. Entonces se le acusa y se le mata de una manera injusta. ¿Qué significa la resurrección? El triunfo de la justicia. Por eso, la última palabra la tiene Dios Padre cuando resucita a Jesús. Imagínense, viene Jesús, su encarnación, su vida oculta, que se le suele llamar estos 30 años que vive con José y María. No tenemos noticia precisamente de cuándo muere José, pero bueno, situémoslo aquí en el seno familiar, estos 30 años, y después vienen 3 años de la misión pública, que es lo que nos narran los evangelios. Y en estos 3 años está el reino de Dios. Pues bueno, la resurrección va a servir para decirnos a nosotros que lo que Jesús decía de y sobre el reino de Dios, sí es querido por Dios. Es la respuesta afirmativa al proyecto de Jesús por parte de Dios. Es como si un padre después viniera a decir, esto que está diciendo mi hijo, yo lo sostengo por esto y yo lo apoyo. Entonces, ahí hay que situar la resurrección como un triunfo de la justicia sobre la injusticia humana. Y algo que hay que resaltar aquí muchísimo es que el resucitado es el crucificado. Es decir, no hay una separación, no hay una división entre el que ahora ha resucitado y al que crucificaron. Porque si hacemos la separación, entonces no podríamos hablar de reino de Dios, al menos no como un proyecto afirmativo por el Padre al momento de la resurrección. Entonces, cuando hablamos del resucitado, estamos hablando del crucificado. Y cuando hablamos del crucificado, estamos hablando del Jesús que predica el reino de Dios. Entonces, si se fijan, es toda una conexión que, como decíamos ayer, va desde la encarnación hasta la resurrección. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en sentido amplio todo esto que se nos va presentando. Entonces, solo a partir de la resurrección parece que los apóstoles fueron dando un sentido salvífico a la muerte de Jesús, porque todo indica que en principio los apóstoles no habían visto ningún signo salvífico en la muerte de Cristo. Pensémoslo, cuando aprenden a Jesús, ¿qué hacen los discípulos? Se separan, se van y no quieren saber nada de Jesús, porque incluso ahí tenemos el ejemplo muy claro de Pedro, ¿no? Que le preguntan, ¿tú has seguido a este? Pedro, pues no es tonto, ¿no? Sabe que si dice que sí, le pueden echar mano también ahí y matarlo ahí al lado de Jesús. Entonces lo rechaza. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros que los apóstoles en un primer momento como que les cae de sorpresa la aprehensión de Jesús y obviamente su muerte, ¿no? Imagínense un Jesús que lo tenían por profeta porque anunciaba y denunciaba, pero que lo han arrestado y peor aún,
que lo han asesinado, entonces ¿en dónde queda todo el proyecto que él decía? Jesús en la cruz muere entonces como un fracasado. Por eso es tan importante en la resurrección, porque en la cruz, sin la resurrección, el proyecto del reino de Dios se ve fracasado. Es un rotundo fracaso, ¿no? Porque lo que predicaba Jesús entonces en su muerte se acaba, ¿no? Nosotros tenemos un dicho, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, si matan a quien está predicando esto, pues ahí se acaba su movimiento. Será solo a partir entonces de la resurrección donde los discípulos pudieron ir descifrando el sentido de la muerte y de la resurrección de Jesús desde dos escenas del mismo acto salvífico. Por eso yo les he estado insistiendo en que no hay que separar resurrección y crucifixión, y que no hay que separar crucifixión y reino de Dios, porque son totalmente, se necesitan entender conjuntas. Si no se entienden de una manera conjunta, lo que podremos estar haciendo es ver la crucifixión de una manera solamente puntual y entender que solamente ahí Jesús nos trajo y nos dio salvación. Como ya se los dije ayer, ahí nos dio salvación Jesús, sí, pero también nos dio salvación Jesús en el reino de Dios y se nos dio salvación en el acontecimiento de la resurrección. Por tanto, son escenas del mismo acto salvífico querido por Dios. ¿Vale? A esta luz entonces van a elaborar los dichos evangélicos puestos por la fe de Jesús en el sentido de que él había de ser entregado y muerto. Todos estos relatos que nos encontramos nosotros en el que Jesús aparece diciendo es que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado, muerto y resucitado, son relatos posteriores. ¿Sale? Son relatos que los evangelistas van a escribir, pero posterior al acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección. ¿Recuerdan que ayer hablábamos de relatos teologizados? Bueno, pues todos estos relatos en los que aparece un Jesús que ya sabe qué es lo que va a pasar, que ya sabe cómo va a pasar y todo, son relatos teologizados. ¿Sale? ¿Vamos bien? Correcto. Entonces, afirman los evangelistas que nadie presenció la resurrección en sí misma, y esto es un dato muy interesante, porque la resurrección es algo que escapa a nosotros mismos. Recuerden, nosotros somos seres finitos, como hombres, como humanos. La resurrección escapa de todo lo que nosotros podemos decir y describir, porque no es algo que nosotros podamos experimentar a diario, por ejemplo, sino solamente lo vamos a experimentar una vez y cuando venga la plenitud de los tiempos, ¿sale? Cuando venga el famoso juicio final. Que por ahí hay que entender esto. Además, es lógico, si no hubo testigos de tal acontecimiento es porque no podía haberlos. No sería una vida completamente distinta si pudiéramos representarla, ¿no? Con conceptos o imágenes tomados de la vida actual. Por eso la resurrección escapa de nosotros. No podemos describirla como tal, porque no hubo testigos. Y como es algo que nos trasciende definitivamente, nadie puede decir algo así a ciencia cierta de la resurrección. ¿Sí queda claro esto? Sí. Ok. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la falla del lenguaje, para nosotros que no tenemos esta experiencia, pues el lenguaje nos va a limitar y nuestra misma experiencia nos va a ir limitando, ¿no? Entonces, afirmaban que el cuerpo resucitado era el de antes, por ejemplo, en Juan 20:20, y a la vez que no era igual, nos lo encontramos en Juan 20:15. Fíjense, en el mismo capítulo, ¿no? Pero por un lado nos encontramos con que es el mismo cuerpo y por otro lado que no es el mismo cuerpo. Fíjense, estas contradicciones se dan porque este acontecimiento de la resurrección está siendo incluso nuevo para los discípulos.
¿vale? Entonces, por tanto, no puede haber este tipo de expresiones así sin más. De hecho, no sé si, bueno, han de saber ustedes que el mismo término resurrección significa etimológicamente levantarse, erguirse. Es decir, nosotros nos vamos a acostar ahorita, ¿no? A dormir, a hacer la meme. Entonces, el día de mañana que nosotros nos levantemos, cuando estemos haciendo el gesto de levantarnos, ahí estamos resucitando en el término de etimología, ¿no? Estamos levantándonos. Este erguirnos, levantarnos, es la resurrección, como concepto. Solamente que después, ya en la reflexión en torno a Cristo, el término resurrección va a significar que no se levantó solamente de la cama, sino que se levantó de la muerte. Es decir, que vino de la muerte, ¿no? O que escapó de las garras de la muerte. Y es así que a la resurrección se le va a empezar a dar una concepción teológica. El Nuevo Testamento resalta expresamente que solo hubo apariciones a creyentes, que eso también es muy interesante. Se aparece no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 41. Es decir, se le aparece únicamente a los que creen en él, como los apóstoles o a los destinados a creer, como San Pablo. Porque lo interesante de San Pablo es que Pablo no conoce al Jesús histórico, con la distinción que estábamos haciendo ayer, sino que conoce a un Cristo ya resucitado. Y eso es lo que le da autoridad a Pablo para decir que él es el último de los apóstoles. Se autodesigna apóstol porque ha conocido al resucitado. Eso hace que no haya posibilidad de testigos neutrales frente a la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay testigos neutrales es porque los que van a platicar sobre la resurrección van a hacerlo de tal manera que jalen agua para su molino, es decir, para declarar a Jesús como Dios y entender que quien lo ha resucitado es Dios Padre. ¿Sale? No puede haber testigos neutrales en el acontecimiento de la resurrección. Por eso Jesús solamente se le aparece a quienes creen en él. A quienes no creen en él jamás se le aparece. Entonces, eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, sí, Fray. Sí, Perfecto. Fray. Sí, Fray, muchas Sí. gracias. Bien. Entonces, vamos avanzando. Fray, Sí, entonces Jesús tenía un amor de dilección, un amor que, perdón, de dilección. de dilección. Sí. Sí, es solamente hacia los suyos, ¿no? Porque ellos son los que creyeron en él. Entonces solamente a ellos se les puede aparecer, no, bíblicamente hablando, ¿no? No lo olvidemos, aquí estamos ante el acontecimiento teológico totalmente, ¿no? Entonces, todos estos relatos ya traen una fuerte influencia teológica. ¿Correcto? Entonces, por ello, y no lo olvidemos, la teología es la reflexión sobre y de nuestra fe. Eso es teología, ¿no? La reflexión de la fe o sobre la fe, eso es teología. Entonces, los discípulos empiezan a hacer esta reflexión y le empiezan a dar sentido a la vida de Jesús. Y entonces cobra aún más sentido el reino de Dios, todo lo que hizo y dijo. Entonces, quienes no creyeron en Jesús en el acontecimiento histórico de su vida, es lógico que tampoco van a creer en la resurrección. De hecho, si nosotros recordamos, se dice que el cuerpo de Jesús fue robado para que los otros no crean en la resurrección. Incluso Marta y María, quienes van al sepulcro, ¿qué es lo primero que piensan? Eso, que se han robado el cuerpo del Señor y quién sabe dónde lo han puesto.
Pero Marta y María, como creen, se les aparece el ángel vestido de blanco que les da indicaciones de ir a Galilea, a donde comienza todo, pero porque son creyentes. ¿Sale? Entonces, en eso nos vamos a ir. Sí, Fray, gracias. De nada. Bien, entonces fíjense, el primer significado de la resurrección va a saltar a nuestra vida, a nuestra vista, perdón. Dios rehabilitó al ajusticiado. Aquel a quien le habían hecho juicio de una manera totalmente injusta y que incluso lo mataron, ahora Jesús lo ha rehabilitado, lo ha resucitado, lo ha traído nuevamente a la vida, ¿no? La muerte de Jesús en la cruz le había convertido a los ojos de todos en alguien maldito. No lo olvidemos. La cruz, como castigo de los romanos, es el castigo más fuerte que pueden aplicar ellos. ¿Y por qué los ridiculizan? Los crucifican totalmente desnudos. Entonces hay una ridiculización. Y si mueres a mano de los romanos crucificado, es porque eres un maldito, desde su concepción, ¿no? Porque aquí también esto del maldito pues es subjetivo, ¿no? Pero para ellos es eso, ser maldito. También para los judíos, porque no lo olvidemos, en el juicio religioso condenan a Jesús por blasfemo, ¿no? Entonces, ahí sería esto. El mensaje de la resurrección revela algo completamente inesperado. A pesar de las apariencias, este crucificado, a este que mataron, tenía razón en todo lo que dijo e hizo sobre Dios en su reino. Por eso la resurrección, vuelvo a insistir, hay que releerla desde el acontecimiento del reino. La crucifixión hay que releerla desde el acontecimiento del reino de Dios. Ahí es en donde verdaderamente Dios nos da salvación, ¿sale? Y todo lo que viene después viene a confirmar simplemente el reino de Dios. Por eso la resurrección se convierte en importante. San Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más desdichados de los hombres, porque entonces estamos poniendo la confianza en un fracasado, ¿no? Si Jesús muere en la cruz y ya no hay un más para él, pues entonces simplemente es un fracasado y nosotros seguimos a un fracasado. Por eso la resurrección se va presentando como algo necesario. En cambio, con la resurrección de Jesús todo cambia. Con ella llega la justicia a un mundo en que muertos y vivos piden justicia a gritos. Recordemos la primera cita que leíamos, ¿no? ¿Qué significa la resurrección? Significa el triunfo de la justicia sobre la injusticia, de la gracia de Dios sobre el pecado, ¿no? Entonces, cuando nosotros resucitemos, la cosecha va a ser completa, porque además nosotros decimos que Jesucristo resucitado es el primero de todos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros estamos llamados a vivir como resucitados y estamos llamados a resucitar. Y ese resucitar, volvemos al punto, va a ser al final de los tiempos. ¿Sí? Pero nosotros desde ya tenemos que vivir como resucitados. ¿Y cómo sería esto de vivir como resucitados? Buscando la justicia sobre la injusticia, la gracia sobre el pecado, el bien sobre el mal. Entonces no podemos esperar hasta el final de los tiempos para vivir como resucitados, sino que desde aquí tendríamos que empezar algo así como a ensayar qué sería vivir como resucitados. Pero eso es cierto, así como decíamos que el reino de Dios va a tener su plenitud en el final de los tiempos también, así obviamente, aunque nosotros empecemos a vivir como resucitados aquí, es lógico que nuestra plenitud como resucitados también va a ser al final de los tiempos. Es lo que platicábamos ayer sobre el reino de Dios entre el presente y el futuro, ¿no? Ya está, pero tendrá su plenitud. Nosotros, en el futuro, nosotros necesitamos vivir desde ya como resucitados, pero esta plenitud nos la puede dar solamente Dios.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Fray, gracias. Perfecto. Bien, Sí. bien. Fíjense, la resurrección de Jesús significa entonces un grito de vida dado por Dios. Eh, Esto es impresionante porque Dios envía a su Hijo, ¿no? Se encarna. Viene la predicación del reino de Dios. Y los hombres rechazan este reino de Dios. Más aún, matan al mensajero. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No es la de acabar así sin más con aquellos que mataron a su Hijo, sino la vida. Su respuesta, la respuesta de Dios es vida. ¿Y el reino de Dios qué es? Vida. Por eso está en perfecta sintonía. La resurrección de Jesús significa un grito de vida dado por Dios. Si nosotros decíamos que en el momento de la crucifixión Dios como que se calla, no dice nada, en la resurrección Dios va a gritar y va a dar un grito de vida. Un grito de vida en el cual va a decir, la muerte no tiene la última palabra, la injusticia no tiene la última palabra, el pecado no tiene la última palabra, la tiene la vida, la gracia, la justicia, el amor. Todos estos valores son los valores del reino de Dios, ¿no? Entonces, aquel nazareno que murió colgado de una cruz como un fracasado, aparentemente abandonado por Dios, se ha levantado del sepulcro para dejar el lugar de los muertos y presentarse a los suyos lleno de una vida totalmente plena. Otra cosa que también tenemos que tener bien clara y que ya de alguna manera lo dijimos, es que el crucificado ahora es el resucitado. Y no olvidemos, el crucificado ha sido crucificado, asesinado de una manera totalmente injusta. ¿Recuerdan que ayer hablábamos del antirreino y del reino de Dios? Bueno, digamos que en la resurrección ganó el antirreino, pero la última palabra la va a tener el reino de Dios en la resurrección. Pero no podemos separar el crucificado del resucitado. ¿Esto qué significa? Que no podemos concentrarnos únicamente en la salvación que nos da Cristo en la cruz, porque echamos en saco roto la resurrección y el reino de Dios, sino que hay que entenderlo en su totalidad. La cruz y la resurrección nos dan salvación en conjunto, no uno solo, los dos en conjunto. Y que en medio, o como eje que trastoca todo, el reino de Dios. ¿Sale? Entonces, ¿se dan cuenta por qué la importancia de entender y saber qué cosa es el reino? Porque es el eje transversal de todo y de toda nuestra salvación, ¿no? Como un proyecto netamente de humanidad. Entonces, solo se entiende que si bien Dios cayó, y este cayó lo ponemos entre comillas, en todo el proceso de la muerte de Jesús, gritó en la hora de la resurrección. Y lo hizo de tal manera que a los discípulos les regresó el entusiasmo para seguir con la proclamación del reino de Dios. Porque después de la resurrección que vienen las apariciones a sus discípulos, es que estos se vuelven a llenar de alegría y de fuerza. En un primer momento y antes de Pentecostés, ciertamente se reúnen los discípulos, pero de una manera un tanto escondida, porque todavía tienen miedo. Y va a ser hasta el acontecimiento de Pentecostés donde ellos se llenen de una fuerza total que los lleve a anunciar nuevamente el reino de Dios y al resucitado que es el crucificado. Pero la resurrección misma llena de fortaleza a sus mismos discípulos. Porque imagínense, es como regresar Jesús y decirles, pues aunque ustedes creían o aunque se creyó de manera general que yo había fracasado, pues ahora les estoy diciendo que no es cierto. Y ahora tienen más peso mis palabras que en ese momento, porque ya les he demostrado que mi Padre está de mi lado y que me ha resucitado porque yo solamente he cumplido su voluntad.
Y su voluntad no está precisamente o solamente en dejarse matar en la cruz, sino en el anuncio del reino de Dios y asumir las últimas consecuencias de ello. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Fray, gracias. Perfecto. Sí. Bien, porque fíjense entonces, la resurrección, la cruz y la misma encarnación tienen sentido solo si los leemos desde el anuncio del reino de Dios. Porque si entonces la causa de Jesús fue el reino de Dios, ahí hay que situar la encarnación. Y ya hemos estado repitiendo ayer la muerte como causa del reino y ahora la resurrección como afirmación al proyecto del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, si se fijan, todo está conectado, todo. Por eso no podemos agarrar como un cachito de Jesús, ¿no? Y decir, nomás me gusta esto, nomás quiero esto. No. Sin duda, la misma iglesia nos va presentando a lo largo de todo el año litúrgico momentos específicos para reflexionar en misterios específicos de Cristo. Pensemos en el triduo pascual, ¿no? O en la cuaresma, un mejor ejemplo. Pensemos en la cuaresma y se nos invita a pensar en el Jesús penitente, en el Jesús que está ahí tratando de configurarse con Dios, etcétera, ¿no? Y a nosotros se nos invita a pensar mucho en la penitencia, en lo que sufrió Cristo, etcétera. Pero después viene el acontecimiento de la Pascua, donde son 50 días de Pascua. La Pascua no nada más dura un día, dura 50 días. Entonces todo este acontecimiento se presenta ahí y la iglesia ciertamente nos invita a pensar en momentos específicos ciertos misterios de Cristo, ¿no? La encarnación, el ministerio público, la transfiguración, etcétera, etcétera. Pero nos invita a pensarlo en su conjunto, no agarrando como cachitos de Jesús, ¿no? Sino en su totalidad. Toda la vida de Jesús nos da salvación, toda, ¿no? Por eso, el sentido que debe tener para nosotros la resurrección no es otro que el sí definitivo con el que Dios confirma todo el proyecto de Jesús. El sí definitivo, ¿no? Es decir, estamos hablando de la totalidad de la afirmación de Dios en la resurrección de Jesús. La resurrección por eso nos invita a pensar ya de manera inmediata en un acontecimiento nuevo y único en la humanidad. Nos invita a pensar, de hecho, en una humanidad totalmente nueva, en una humanidad verdaderamente resucitada, ¿no? Nos pone aquí Mica un comentario, entonces entiendo que es por ello debemos ir los más días posibles a la Eucaristía en el año. Sí, porque en la Eucaristía es donde se nos van presentando los misterios de Cristo, ¿no? Los misterios de nuestra fe, y es ahí donde se nos invita a reflexionar. Entonces, es por eso que se nos invita a ir al menos una vez a misa en la semana, ¿no? Que es el día del Señor, el domingo, ¿no? Y de ahí nosotros podemos ir descubriendo todo esto. Y entonces les digo, la resurrección es el sí definitivo con el que Dios confirma todo el proyecto de Jesús, toda su vida. Es más, es con el que confirma que Él es su Hijo. Y con la resurrección se les va a caer a los discípulos el velo que tienen en los ojos, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Fray. Sí, Fray. Bien, perfecto. Entonces, los voy a invitar a que tengamos otra pequeña dinámica como la del día de ayer. Los voy a mandar a grupos como el día de ayer. Y entonces vamos a reflexionar a partir de lo que hemos escuchado aquí de la resurrección de Jesús. ¿Sale? ¿Qué significa para nosotros este acontecimiento de la resurrección, releído ya ahora como la afirmación definitiva de Dios a Jesús sobre el proyecto del reino de Dios? Y cómo nosotros podemos vivir como resucitados ya desde ahora. ¿Queda clara la actividad?
A ver, otra vez, nos dice el ejercicio. Es, ¿cómo ahora puedo yo entender la resurrección, entendida ya como el momento en el que se presenta como el sí definitivo de Dios al proyecto de Jesús, que es el reino de Dios? Es decir, no vemos la resurrección simplemente en un momento aislado, sino como una respuesta afirmativa al proyecto del reino de Dios y definitiva a la vida, ¿no? Y con base en eso, ¿cómo nosotros hoy, como cristianos, podemos vivir como resucitados? Porque el reino de Dios implica un mundo lleno de valores, como la justicia, la igualdad, la dignidad, el respeto, el amor, ¿no? Y todos esos valores son los que afirma Dios en la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos vivir ahora este reino de Dios ya resucitados? ¿Queda clara la actividad? Bien, entonces los voy a mandar a grupos, ya saben, les va a aparecer una especie de invitación, hay que aceptarla para que los dirija, ¿no? Listo, ya estará llegando la invitación, nada más es cosa de aceptarla y ya los va dirigiendo. Mm, mm. No llega la invitación. Te debe de llegar una especie de ventana emergente. Hermana Susi, ¿no puedes entrar? No, ¿No te aparece ninguna invitación? está su foto. No, te debe de aparecer una ventana emergente en la que te diga que si quieres ingresar a un grupo reducido. Te la voy a volver a enviar. Ok, A ver, tú me dices si ya te ya, aparece. ya. Ok, dale que sí y ya te direcciona, por favor.
Hecha esta actividad de la reunión en grupos, fíjense, a manera de conclusión, tenemos que regresar al inicio, de donde partimos, es decir, a las comidas de Jesús. Para Jesús fue importante la comensalía incluso después de la resurrección. Nosotros nos podemos encontrar en la Sagrada Escritura que el resucitado siguió comiendo con sus discípulos. Quizá el ejemplo más claro para nosotros es el de los discípulos de Emaús, que incluso, fíjense, es en la fracción del pan donde reconocen a Jesús. Es muy, muy interesante este texto. En la fracción del pan es donde reconocen a Jesús, porque estaban embotados en su sufrimiento. Y ahora Jesús viene nuevamente hacia ellos a comer con ellos, especialmente en esta fracción del pan. Los relatos en que se nos dice que el resucitado seguía comiendo con sus discípulos muestran la marcada intención de destacar la importancia capital que la comensalía tiene para la iglesia. Es este gesto de compartir, ¿no? Y el gesto el cual debemos de tener nosotros a la hora de ir a la celebración eucarística o cuando nos congregamos en comunidad, ¿no? Entonces, precisamente para hacer la debida memoria de Jesús, en definitiva, las comidas del resucitado ahora con sus discípulos afirman un dato que la iglesia nunca debería de olvidar. Si Jesús, a partir de su resurrección, se sitúa en el ámbito de la trascendencia, una vez más nos encontramos con el dato capital según la cual al trascendente se lo encuentra en la experiencia humana. Es impresionante esto, porque aquel que ya trascendió la condición humana en la resurrección, se lo encuentra en la experiencia humana. Es más, se le encuentra en la humanidad, ¿no? Entonces, exactamente en la presencia viva y palpable de Jesús entre los humanos y fundidos o fundido con nosotros, porque verdaderamente está con nosotros. De una manera única, verdadera y real, Jesús está con nosotros en la Eucaristía y con nosotros de una manera, podríamos decirlo, más espiritual, acompañándonos en nuestro día a día. Por eso el resucitado rompe con toda nuestra experiencia humana, porque ya no está sujeto a espacio-tiempo, sino que puede estar en todos lados a la vez, acompañándonos, porque Él ha trascendido ya todo esto. Y lo más importante de esto es que Jesús se muestra en la humanidad, porque Él fue humano, o es humano, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces se nos presenta ahí. Por eso les digo que la conclusión de la resurrección es regresar al inicio, a las comidas. Y las comidas, recuerdan que hablábamos sobre lo fundamental para vivir. Entonces, la resurrección regresa a lo fundamental para vivir verdaderamente. Hay entonces una especie de círculo, ¿no? Entre reino de Dios, pasión, muerte, resurrección y vida. Por tanto, vuelvo a insistir, a Jesús todo esto hay que verlo de una manera completa, total. Y bueno, con eso concluiríamos. Y ahora, si es necesario, abrimos este foro, que es espacio para las preguntas de lo que hemos revisado hoy, quizá en días pasados, etcétera. ¿Saben lo que significa el triduo pascual? Bien, el triduo es una palabra que hace referencia a 3 días, ¿no? Triduo, 3 días. Y es lo que nosotros celebramos iniciadas las vísperas del día de mañana jueves hasta las vísperas del domingo. ¿Sale? Que es entonces, se dice que son 3 días, ¿no? Comienza desde el jueves en la tarde-noche. Pero aquí ya hay que situar que el jueves en la tarde-noche ya representaría el viernes. Entonces sería viernes, sábado y domingo. Bueno, en este contexto desde el jueves en la noche,
¿no? Eso es el triduo. ¿Y qué celebramos en el triduo? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que también es la Pascua, ¿no? Pascua es otra palabra para designar el paso del Señor, de la muerte a la vida en plenitud, con la resurrección, ¿no? Para tener precisión con eso. Te escuchamos, Liz. Perdón, es una pregunta. Sí, adelante. Usted hablaba de que la teología no recibió como una evolución, Ajá. o sea que puede que la teología por nuestro entendimiento sea falible, o sea, puede fallar, es lo que entendí, por lo que nuestro entendimiento es pequeño. Sí, ajá. Sí, continúe. El ser humano pues no es infalible, ¿no? Es decir, se puede equivocar. Ahora, en cuanto sucede con la fe, nosotros tenemos, al menos lo dice la teología, tenemos una especie de sexto sentido, que teológicamente se llama sensus fidei, el sentido de la fe. Este sentido de la fe se nos infunde a nosotros a través del Espíritu Santo. Y lo que hace este sensus fidei es que a nosotros nos hace reconocer por la fe la revelación de Dios. Es decir, la revelación de Dios se da en la historia y esa no depende de nosotros. Pero depende de nosotros el poder entenderla o no querer entenderla. En este entendimiento, Liz, podemos equivocarnos, sin lugar a dudas. Podemos equivocarnos en la forma en cómo nosotros entendemos la revelación de Dios, pero aquí es una cuestión de subjetividad propia del creyente, ¿sale? No es que Dios se esté equivocando, que Dios cambie de personalidad, por decirlo de alguna manera, sino que nosotros lo vamos entendiendo de una mejor manera. En este proceso de mejor manera, como el hombre, aún con este sentido de fe, puede llegar a equivocarse por muchas cuestiones, entonces la revelación de Dios se va entendiendo en el proceso de la vida cada vez mejor día con día. Y por eso la teología se dedica a hacer un estudio científico de nuestra fe y es la que posibilita el avance en una mejor comprensión de la fe. Además de que existe algo llamado magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es el conformado por los obispos y por el papa, que son los que están vigilando que los teólogos y que los creyentes no se salgan, o más bien no tengan errores doctrinales en su reflexión. ¿Te respondí, Liz? Sí, gracias. De nada, Liz. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Una pregunta. Sí, Soledad. El trido pascual, las vísperas del domingo, ¿primeras vísperas o segundas? Las segundas vísperas. Las segundas. Las segundas vísperas, que sería la tarde del domingo. Gracias. De nada, aunque nosotros con ello también tenemos la famosa octava de Pascua, ¿no? Que son los 8 días posteriores al domingo, o bueno, con el domingo. La octava de Pascua significa que durante estos 8 días estamos celebrando la resurrección como si hubiera sido el mismo día. Es decir, estos 8 días son la extensión de un solo día. Por eso se llama la octava de Pascua. Te escuchamos, Armando, y después te escuchamos, Lucy Ugarte. Sí, para seguir y entender mejor el triduo pascual sería bueno seguir la liturgia de las horas. ¿Está bien? Sí, ahí en la liturgia de las horas. Ahí viene marcado, ¿no? Las primeras vísperas, las segundas vísperas el domingo y el lunes empieza la primera octava. O sea, bueno, empieza la octava. Así es. Ahí es como el que nos va marcando, ¿no? Siguiendo la liturgia, pero el de los 4 volúmenes, ¿no? Ajá. El individual, pues el que nos rige ahorita. Sí, sí. Ok, gracias. De nada, Armando. Lucy, ¿te escuchamos? Sí, es que lo que pasa ahí con Liz, bueno, ahí sí no le entendí muy bien, por eso
Bueno, o lo que entendí es que nosotros entendemos en razón del Espíritu Santo la palabra del Señor, o cómo estuvo, es que ahí ya no le entendí bien. Sí, nosotros entendemos a Dios a raíz del Espíritu Santo, eso es cierto, porque se nos ha dado el Espíritu y se nos sigue dando. El problema es que hay veces que nosotros decimos que es el Espíritu o que se dice que es el Espíritu cuando no es el Espíritu, sino es simple, no es el Espíritu de Dios, sino un espíritu simplemente humano. Y es entonces donde vienen las desviaciones de la fe. Ah, ok. Es entonces donde nos podemos equivocar, porque en este sentido les digo, tenemos este sexto sentido que se llama el sentido de la fe o el sensus fidei, con el cual todos creemos. Y por último, esta pregunta, por qué ahora ya no pasamos al purgatorio y ya vamos directamente o estamos directamente con él? Ahí sí tampoco entendí muy bien. Esto Perdón. de los lugares de postmorte, del purgatorio, cielo, infierno, Ujú. en la Edad Media sobre todo se entendieron como lugares físicos, literalmente lugares a los cuales se iba uno, ¿no? El alma, porque en la Edad Media entendíamos entonces que el hombre incluso estaba como dividido entre cuerpo y alma, y el Ajá. alma era la que iba a purgarse. Actualmente no se ha dejado de lado las ideas de cielo, infierno y purgatorio, solamente que se entienden de una manera distinta, Lucy. Ahora ya no se entienden como lugares, se entienden como estados de la persona. Es decir, si yo estoy en el cielo, bueno, ya con la muerte, después de la muerte, es porque estoy en la presencia de Dios. ¿Sale? Y si estoy en el infierno es porque estoy completamente alejado de Dios. El purgatorio, que es el que tú mencionas, no es que ya nos lo hayamos fusilado, ¿no? Sino que entonces el purgatorio también aquí se va presentando como este proceso mismo de purificación del alma, pero que este proceso de purificación se va entendiendo también en consonancia con Dios, porque si te estás purgando es para llegar a Dios. ¿Sale? Oh, sí, es que como todos pecamos de diferentes maneras, a lo mejor unos más leves, unos más graves, los veniales, los capitales, etcétera. Entonces, y aparte hay muchos santos que dicen que pasaron por el purgatorio. Digo, bueno, entonces, si existe o no existía, pero ahorita ya queda contestada mi inquietud. Muchas gracias. De nada, Lucy. Además de que este tema es, también hay que entrarle desde muchos aspectos, ¿no? Ahorita yo te respondo de una manera muy rápida y muy breve, pero este es todo un tema en teología. Muchísimas gracias, pero muy acertada y muy objetiva. Muchas gracias la respuesta. De nada, Lucy. María Dolores, ¿te escuchamos? Gracias, Fray. Buenas noches. Yo también tenía algunas dudas en relación a esta parte del Espíritu Santo. Entonces, era necesario que Dios muriera, que Jesús muriera para que se cumpliera la misión. Y entonces cuando resucita, lo que lo que nosotros percibimos ahora es el Espíritu de Dios. Y es como nosotros lo experimentamos a Él. Entonces, bueno, ahí tenía esa duda, como percibimos al Espíritu Santo o a Jesús. Que bueno, no los podemos separar, pero ahorita me entró la duda cómo queda esa parte del Espíritu. O sea, tenía que morir para que llegara el Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que nos narran los evangelios, ¿no? Que dice que Jesús se tenía que ir para que viniera el Paráclito, sobre todo en San Juan, ¿no? Que es el Espíritu. Ahora, como tú muy bien apuntas, no podemos separar al Padre del Hijo y del Espíritu, aunque cada uno tiene su función específica. El Padre es creador, el Hijo es salvador y el Espíritu santificador. Ahora, cuando se nos presenta una de las personas divinas, se nos está presentando toda la Trinidad con ella, con la persona.
Por ejemplo, si tú oras hacia Jesús o estás en diálogo con Jesús, no es que estés única y exclusivamente con Jesús, sino que Jesús se trae al Padre y se trae al Espíritu Santo, ¿no? Como que siempre andan jalando para todos lados juntos, podríamos explicarlo así. ¿Sale? Aunque ciertamente hay momentos específicos para cada uno. San Irineo de León tiene una metáfora muy padre sobre el Hijo y el Espíritu, porque dice que son las dos manos con las que Dios actúa en la historia. Entonces, si te fijas, detrás del Hijo y del Espíritu está el Padre. Y si actúa uno de ellos, está actuando el Padre mismo. Entonces, hay una unión entre las tres personas que aunque tú estés dejándote guiar solo por el espíritu, siendo como muy exclusivistas, por decirlo así, o sea, sí es el espíritu, pero con ello el Hijo y el Padre. ¿Queda claro? Sí, porque, bueno, ahorita me quedé pensando, porque pides primero que llegue el Espíritu Santo para que puedas platicar con Jesús y a su vez con Dios. Y entonces, por ejemplo, sí me entró la duda en esa parte, ¿no? Y ahorita con lo que me comenta, pues me queda más claro esta parte de cómo ver a los tres. Y sí me llega a pasar cuando estoy orando, de repente empiezo a invocar al Espíritu Santo y termino diciendo, Señor, gracias Jesús, y de repente digo, ay, qué ensalada hice, ¿no? Sí, pero digo, vamos, es el mismo Dios, ¿no? Y en este sentido no hay mayor problema. Gracias, Ray. De nada. Francisco López, ¿te escuchamos? Sí, muchas gracias. A ver, siguiendo con la línea de Lucy Ugarte, mi hermana, el credo dice que Jesús descendió a los infiernos. Mi confusión está en el canto que usted puso al inicio, porque lo que yo entendí es que Jesús fue al infierno y salió victorioso del infierno, cosa que el credo no dice eso. ¿Es correcto? A ver, aquí hay que entender que el problema es nuestra traducción, porque desciende al infierno, el infierno es abajo de la tierra, ¿no? Descendió. Pero vuelvo a insistir, nosotros entendemos infierno como un lugar físico, ¿no? Y el infierno descendió al inframundo, vamos, a lo que está abajo del mundo, ¿no? Y esto hay que entenderlo desde la cosmovisión judía también, desde todo esto, incluso griega, porque el credo se formula desde conceptos griegos y como respuesta a muchas herejías que se están suscitando. Entonces, el que desciende al infierno significa que desciende hacia la muerte, porque murió definitivamente, o sea, murió todo. Y se creía que los que morían iban al seno de la tierra, al inframundo, al infierno, a lo que está debajo de la tierra. Se creía que iban para allá. Por eso en el credo se dice que Cristo desciende a los infiernos o desciende al infierno, porque baja al lugar de los muertos común para salir victorioso de ahí. Pero nada tiene que ver ese infierno con el que se nos presenta a nosotros con las llamas, sufriendo. No, no, no. Al menos en este momento no. Ok, entonces en el canto se refiere a los infiernos, a ese lugar inferior, ¿no? Exacto. Que es... Muchas gracias. De nada. Perdón, ¿y el infierno ahora como estado, cómo se entiende? La Ya ausencia de no como Dios, lugar. como la ausencia de Dios. Liz, ¿te escuchamos? Sí, en cuanto a la Trinidad, me surgió una duda. Muchas veces llegué a entender como el Espíritu Santo que es el ejecutor de lo que pide el Creador. Entonces, pero también me surge la duda cómo a la unidad sacrosanta puedo manifestar eso. Se está escuchando muy entrecortado tu audio, Liz, no te logré captar del todo. Yo tampoco logré escuchar. Lo repito. Sí. Que surgió la duda de cómo puedo manifestar el amor hacia la Trinidad,
sacrosanta. ¿Ya se escuchó? Sí, sí. Tendríamos que decir aquí que la Trinidad se hace presente en la historia y en la historia particularmente en la humanidad. Entonces, nosotros amaríamos a la Trinidad en la medida en que generamos el proyecto del reino de Dios. Y el reino de Dios, en su centro, pues está el hombre con una plenitud de vida. Luego, entonces, si nos amamos entre nosotros, directamente estamos amando a Dios porque Dios se hace presente en nosotros, ¿no? De esa manera sería. Bien, concluimos. Gracias. De nada, Liz. Concluimos contigo, Armando. Gracias. Entonces Jesús es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu. ¿Vamos bien? No. Jesús no es Dios Padre, no. Ok. No. Pero es Jesús es trino, Dios Hijo. Dios Hijo. El Padre es Dios Padre y el Espíritu es Dios Espíritu Santo. Entonces tiene dos divinidades Jesús. No. Tiene dos naturalezas, Dos humana naturalezas, y divina. humana y divina. ¿Cuál muere en la cruz? Toda. Esa es una pregunta que tendríamos que sacar muchísima cristología al respecto y muy complicada de contestar por todo el trasfondo que hay alrededor. Bueno, detrás. Pero en este sentido, si muere Cristo, muere todo, completamente todo. Por eso la importancia de la resurrección. Porque Jesucristo, en Jesús se logran conjuntar de una manera única y especialísima la humanidad y la divinidad. Cuando muere Jesús, muere completamente todo. Y así resucita completamente todo. ¿Sale? Bien. Muy bien, entonces con eso concluimos nuestro foro de preguntas. Fray, pero por qué le dice que, bueno, ahí cuando está en la cruz, él habla con Dios Padre y le dice que en sus manos se encomienda? Entonces, ¿cómo está eso de que mueren si está hablando con Dios Padre? ¿O cómo? Ya no entendí. No, es que no logro captar tu inquietud, Lucy. Es que cuando ya en los últimos momentos que él está en la cruz, se encomienda a Dios Padre. Entonces, ¿cómo puede ser posible que mueran los tres? Sí, o sea, ahí sí como que, bueno, Tienes tres. la Santísima Trinidad, ¿no? No. Padre, Dios Hijo. No dije que murió la Trinidad. Dije que Jesús murió completamente. El Ok. Padre no muere, el Espíritu no muere. Quien muere en su totalidad es Jesús. Sí. ¿Sale? No. Decir que muere el Padre y decir que muere el Hijo, no, digo, el Espíritu, no. No, eso no. ¿Sí queda un poquito más claro, Lucy? Sí, perdón. Sí, No, gracias. no te preocupes. Qué bueno que puntualizas eso. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a concluir con nuestra oración final. Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a todos los que celebramos su gloriosa resurrección, que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias por haber participado de este encuentro en el que nos detuvimos a reflexionar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.